Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un tema súper importante y un gran amigo. Después de muchos años nos volvemos a reencontrar. Se trata del señor Andrés Dulanto Trillo, magíster en Derecho y docente universitario especializado en la gestión ambiental. Con él vamos a desarrollar los temas precisamente del derecho ambiental y qué está pasando en nuestro país, en nuestras ciudades, cuáles son los compromisos que debemos asumir entre ciudadanos y empresas. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Renzo? ¿Cómo están todos? Gracias por invitarme al programa. Encantado de poder conversar sobre estos temas ambientales y de estar en este espacio discutiéndolos. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por aceptar esta invitación. Vamos a dar la oportunidad a las personas de las redes sociales a que compartan el video, que le den like, que le den compartir, porque hoy vamos a dialogar precisamente con lo que estamos viviendo en este tiempo de COVID, Andrés. A veces queremos cantar como esta canción que dice ricas montañas, hermosas tierras, ¿no? Es mi Perú. Estos valses lindos que precisamente nos hacían recordar a esta nación tan hermosa en la cual hemos nacido, llena de parajes hermosos, las playas, los animales, los ríos, las quebradas. Ahora que hemos estado encerrados, ¿no? Hace poco nomás que se ha levantado la cuarentena, Andrés, la gente, no solamente en Lima, en todas las ciudades del país y en el extranjero, decían, uy, la naturaleza está recobrando su espacio, mira qué hermoso se ha puesto el cielo, mira el mar, están los peces ahí nadando, zambulléndose, las aves están jugando, los leones aparecen por las calles, exagerando un poco, ¿no? Pero la gente hacía esa reflexión, Andrés, diciendo, parece que la naturaleza y el medio ambiente nos quieren decir algo. ¿Qué ha pasado, pues, en este tiempo de encierro que nosotros hemos vuelto a mirar y decir, oye, caramba, necesitamos cuidar nuestro planeta? Bueno, lo que ha pasado es que, por una parte, hasta cierto punto, este oasis que parece que se hubiera creado, este espacio momentáneo que se hubiera creado, ha sido, como lo decía, un oasis, ¿no? Hasta cierto punto una ilusión, porque eso no ocurre normalmente. Usualmente todos realizamos actividades económicas, nos movemos en carros, generamos gases de efecto invernadero, se genera contaminación, las empresas trabajan a full potencia. Y el tema es que, como te decía, esto es algo momentáneo. Y esto, hasta cierto punto, era tampoco una recuperación en la que estamos volviendo al paraíso, sino eh, que había la mejora de algunos índices de calidad ambiental, como por ejemplo el del aire. Claramente, si no se mueven los carros, no generan CO2. Claramente, si no se mueven las empresas, tampoco no van a generar CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pero habían otras cosas como, por ejemplo, decían, las aguas están cristalinas, ya decían que hasta el río Rímac parecía, pues, no sé, el río, digamos, no sé, pues, con niveles de contaminación bajísimos, no sé, se me ocurre alguno en Europa, por ejemplo. Pero no, o sea, la cuestión es que en estos casos las aguas habían sedimentado y, digamos, los agentes contaminantes habían sedimentado en el fondo de los ríos, pero no quiere decir que la calidad de los ríos hubiera mejorado necesariamente, ¿no? Entonces esto de, ay, veo el cielo sin contaminación, ahora puedo ver las montañas al fondo de Lima, ahora puedo ver el Rímac totalmente cristalino, hasta cierto punto, como te decía, es una ilusión y en algunos casos, como en el de la calidad del aire, había sí una mejora, pero en otros casos, como en el de la calidad del agua, no necesariamente era así, ¿no? Entonces, y ya salió gente a decir, bueno, hagamos una paralización de un mes al año. Y como vamos a ver después en la discusión, o sea, esto no es así, o sea, los seres humanos y lo sostenible es que las dimensiones de economía, de ambientales, sociales, todas estén en equilibrio. La gente Sí, no puede dejar de exactamente. trabajar.
exactamente a eso queremos comenzar a entrar en la conversación, Andrés. Es decir, no se trata pues de una varita mágica y decir, esta era la receta que todos tenemos que seguir para poder tener un mejor ambiente, unas mejores ciudades. O sea, no se trata de que nos encerramos y dejamos nuestra vida y dejamos que la naturaleza pues nos invada. Entonces, si no se trata de ello, necesitamos tener actividades económicas, planificar nuestras ciudades de tal manera que podamos convivir con nuestro medio ambiente, ¿correcto? Ahora tenemos varios puntos en los cuales te quería consultar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gestión de los residuos? ¿No? ¿Tenemos en Lima o en las provincias del Perú un adecuado manejo de los residuos sólidos? O sea, de la basura. ¿Dónde va toda la basura? A ver, claramente en Perú no existe un adecuado manejo de los residuos sólidos y eso se comprueba por el déficit de no solo de rellenos sanitarios que tenemos, sino también de plantas de valorización de los residuos sólidos, de plantas de reciclaje, el de rellenos sanitarios especializados, por ejemplo, para determinados tipos de residuos sólidos peligrosos, como los residuos biocontaminados de los hospitales, ¿no? Por ejemplo, hay un bajísimo cumplimiento por parte de los hospitales y de hecho tengo un grupo de alumnos que está viendo un caso relativo a los incumplimientos que hay en los hospitales de la gestión de residuos sólidos. Y creo que el gran problema ahí es, digamos, que en el Estado peruano no es solo el Ministerio del Ambiente quien trabaja esto y que tiene competencias en lo ambiental. Es una serie, digamos, todos los niveles de gobierno de alguna forma tienen competencias. Mm. Y en el tema de la basura son los gobiernos locales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, quienes están detrás de esta gestión. Y lo que puede hacer hasta cierto punto el Ministerio del Ambiente es promover que cumplan con su función. Claramente, en muchos casos no lo están cumpliendo. Claramente no están promoviendo el que haya inversión privada en infraestructuras de residuos sólidos como rellenos sanitarios. Existen miles de botaderos en el país y pues el tema de la basura es un desastre. No porque la tengan los gobiernos locales, sino porque tampoco no hay un seguimiento por parte adecuado por parte del gobierno central, ¿no? Tampoco hay incentivos para el cumplimiento. A la gente le dicen, oye, separa la basura en casa y la ministra del Ambiente saca una norma para promover eso, pero claro, yo separo la basura en casa, saco las dos bolsas separadas, una que es reciclable y Y otra que todas no. van al mismo Y camión. exactamente, exactamente, y todas van al mismo camión. Entonces, Pero ¿de qué estamos precisamente, hablando? ¿No? exactamente. Entonces, no Uh -huh. puede ser, Andrés, que hayan ideas maravillosas si es que no se está implementando a la par la logística adecuada. O sea, no puede ser pues que se le ocurra a la ministra o a la autoridad local una idea fantástica que no puede ser viable, que no ha habido un conocimiento previo de la ciudadanía, ni una conciencia sobre ello. Entonces, puede resultar esto más bien en decir, es más de lo mismo. O sea, nos están diciendo que pongamos nuestra basurita de forma distinta, que no consumamos tantas bolsas. Por ejemplo, ahora, otro tema, el plástico, por ejemplo. Dicen Uh ya, -huh. no usen bolsas de plástico, está prohibido los sorbetes, y después dicen, todos por favor con su máscara de plástico en la cara. Vamos a hacer 10 millones de máscaras de plástico. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Así es. Y ahí nuevamente, lamentablemente, el Ministerio del Ambiente vuelve a sacar normas. Hace poco he visto una norma en un decreto supremo que sacaron diciendo, por si acaso, la ley de plásticos de un solo uso, que es la ley 30884, sigue vigente. Entonces uno dice, ¿cuál es el sentido de sacar una otra norma diciendo, oye, por si acaso esta norma sigue vigente? Eso no necesitas hacerlo. Lo que necesitas hacer es a través de digamos, a través de las entidades de fiscalización ambiental, partiendo de la OEFA, siguiendo por los ministerios que tienen competencias ambientales, por las municipalidades que también, hacer seguimiento a que se esté cumpliendo esta normativa. Que, por cierto, esta normativa es básicamente enfocada en plásticos de un solo uso como bolsas, como tuppers, como sorbetes, pero el Perú no ha ido un paso más allá.
hay otros plásticos que se están usando también. Vemos cómo en los mercados han salido las municipalidades a pedirles que pongan grandes paneles de plástico, Mm. cuando eso no necesariamente científicamente está probado por ejemplo, la Universidad de Nueva Inglaterra, que no es un elemento que prevenga el COVID. Mm. Entonces, ¿cómo promover el uso del plástico si es que no está probado que eso nos ayuda a defendernos del COVID? Y no hay una interrelación y una interconexión entre las autoridades para conversar de este tipo de temas. Y cada quien dispara con su propia pistola y cree que está haciendo un bien a la población cuando no necesariamente es así. Es decir, cuando hablamos del derecho ambiental, el derecho, pues, además que tenemos todos los seres humanos a vivir en un ambiente eh, bueno, saludable, Uh -huh. estamos hablando, en primer lugar, de ponernos de acuerdo, autoridades y ciudadanos, sobre aquello que nos va a servir en el futuro. Nos sirve ahora y nos sirve en el futuro. Darle sostenibilidad. En ese sentido, Andrés, ¿cómo es que se está impulsando la sostenibilidad ambiental en nuestro país, en nuestras ciudades, la relación con las empresas? ¿Qué estamos haciendo para ser sostenibles? O en realidad es una idea muy bonita de las ONGs, pero que no ha calado en absoluto en nuestro país. A ver, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado nace en el Perú con la Constitución del 79. Es la Constitución de Haya de la Torre quien trae esto después de que en 1972 se diera el primer gran hito ambiental a nivel mundial, que es el Tratado de Estocolmo, ¿no? Que habla sobre un medio humano adecuado para la vida y con determinados estándares, ¿no? Esto lo incorpora la Constitución del 79 y luego la del 93. Y es más o menos, bueno, desde los años 70 tenemos algo de institucionalidad ambiental, pero más fuertemente en los 90 y en los 2000. En los 90 sale el Código del Ambiente y existía esta institución que se llamaba el CONAM. Y bueno, en los 2000, en el 2008 más propiamente dicho, surge el Ministerio del Ambiente como un ente rector de todo este sistema nacional de gestión ambiental. Y una serie de instituciones importantísimas para nuestro país como la OEFA, el SENACE. Todas estas instituciones de alguna forma ayudan, y bueno, también los gobiernos regionales y locales, ayudan al MINAM a cumplir con una de las cosas que dice nuestra Ley General del Ambiente, ¿no? El principio de sostenibilidad. Eh, Cuidar lo que tenemos actualmente para que las generaciones futuras también puedan utilizarlo, ¿no? No podemos nuestros recursos ad infinitum usarlos porque no todos los recursos son renovables, ¿no? Hay recursos que son no renovables y que un día se van a agotar. Entonces es el Ministerio del Ambiente, son las instituciones y también empresa privada que de alguna forma tienen que empujar a cumplir, a que este derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado se haga efectivo y a tener condiciones de sostenibilidad, que no pasa solamente porque todo sea ecoamigable, sino porque hayan condiciones económicas y condiciones sociales para que pues nos podamos desarrollar. Porque imagínate, una Eh, eh, persona eh, que no tiene recursos. Andrés, precisamente, a ver, para ponernos en Sí. contexto, no basta solamente en decir, estos nuevos edificios que se están construyendo son ecoamigables, mi vivienda verde, o las oficinas pues van a ahorrar en papel, ¿no? Está muy Ujú. bacán eso, pero no se trata de poner dos o tres iniciativas privadas o algunas cuantas instituciones, sino se trata de un cambio de chip en la ciudadanía y poner, creo yo, todo el sistema a funcionar en virtud precisamente a la sostenibilidad, es decir, poner pues la implementación en el tratamiento de los recursos, en incentivos para transformar la energía, etcétera, ¿no? Así es. Exactamente. La cuestión es que estas tres dimensiones que tenemos, lo económico, lo social y lo ambiental, de alguna forma estén en equilibrio. Y para eso el Estado lo que tiene que hacer es coordinar entre sus instituciones y, ir implementando algunas herramientas, como por ejemplo, lo que se suele hacer en Europa, lo que se suele hacer en Estados Unidos, cuando sale una nueva norma, es hacer un análisis de impacto regulatorio. ¿Cómo va a impactar esto
a la sociedad, o esta norma a la sociedad. Y uno de los elementos, una de las dimensiones que se verifican es lo ambiental. Y se verifican los impactos sociales, ambientales y económicos. Si no se tiene en cuenta lo ambiental y los costos sobre el ambiente, definitivamente no se va a hacer un análisis completo de la norma y definitivamente no se va a promover condiciones de sostenibilidad. Eso ya se viene haciendo en Europa y en Estados Unidos, y acá ya tenemos una normativa sobre calidad regulatoria, pero no necesariamente que incorpore siempre el tema ambiental. Y así como eso, miles de otras iniciativas para que haya coordinación, porque lo que dice con una mano el Ministerio del Ambiente, que es el ente actor, puedes hacerlo con otra mano el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo. Para recordar, hace algunos años hubo una frase terrible, no en el sentido de la frase en sí misma, sino lo que llevó posteriormente a este enfrentamiento, ¿no? El presidente Humala dijo, ¿el agua o el oro? Finalmente, no siguió el proyecto minero en Cajamarca, pero además no mejoraste las condiciones de vida de los pobladores. Entonces, ¿qué está pasando cuando hay una situación de conflicto socioambiental, pero que además, por otro lado, tienes la vergonzosa situación en Madre de Dios sobre la minería ilegal y la tala ilegal, donde no tenemos como Estado peruano la capacidad de frenar algo que está décadas? Entonces, estamos viendo una realidad distinta, ¿no? O sea, no terminamos de cerrar ese círculo real de ser sostenibles, de apoyar a nuestros conciudadanos, sino parece que lo estamos llevando de conflicto en conflicto. Sí, es cierto. Bueno, solo como dato, en Madre de Dios nomás, entre el 2005 y el 2012 se deforestaron 25.000 hectáreas de bosque tropical, ¿no? Siendo Madre de Dios uno de los departamentos más diversos que tenemos en el Perú y más ricos en justamente recursos y en biodiversidad. Lamentablemente, las soluciones que ha tenido el Estado peruano para este problema tan complejo y tan grave no han sido necesariamente las más idóneas. A veces sí, esa dicotomía entre desarrollo económico y desarrollo ambiental que quieren hacer ver algunas personas, un sector de los ambientalistas o un sector también del empresariado, no es así. O sea, sí se puede hacer minería responsable y tenemos varios ejemplos en el país. La cuestión es que las empresas tienen que entender también que existen unos ciertos mecanismos para asegurar que la población participe. Están esos mecanismos de participación ciudadana. Está la consulta previa, que es un mecanismo específico para las comunidades nativas y Es que el Perú decir, tiene que cumplir. no le tienen que consultar a todo el mundo, sino en los lugares Exacto, específicos donde hay comunidades nativas. Correcto. así es, Pero así es. hay otros caminos de consulta ciudadana para poder dar su opinión o frenar, si es que fuese el caso, algunos proyectos, por ejemplo, si quieren, por ejemplo, poner una antena de teléfono en la esquina de mi casa, ¿no? Entonces ya no nos vamos a las comunidades nativas, sino acá nomás, acá en Lima. Entonces, ¿qué está Sí, ocurriendo ahí? sí, hay otros temas importantes, como por ejemplo el de la telefonía, ¿no? Eh, los casos ahí son distintos porque, sí, claro, tienes dos elementos que te van a distorsionar como tú vivías. Por una parte, lo minero, por otra parte la antena. Pero en el proyecto minero está ubicado en un solo lugar, se identifican los impactos que ya se sabe que son, que podrían ser negativos, mientras que en el caso de la antena ha habido una determinación que por debajo de determinados índices no hay afectación ni a la salud ni al ambiente. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? En lo minero, pues cumplir con los mecanismos de participación y con los mecanismos de consulta previa, de ser el caso, ¿no? En el caso de la telefonía, lo que tiene que hacer, no necesariamente la empresa privada, aquí el Estado también tiene que incluirse, es dar información
sobre los reales efectos de las antenas. Porque lo que sí es cierto es que el Perú, para poder continuar con su desarrollo, necesita una mayor expansión de infraestructura de telecomunicaciones que hoy en día estamos bajísimos, ¿no? Con respecto a la región. Entonces, ¿qué pasa si es que no promueves la instalación de antenas? La gente no se puede desarrollar, no se puede comunicar. ¿Qué pasa si le pones un proceso tan complejo como el que tiene minería? Tampoco no es razonable porque se sabe que los impactos son menores. Es decir, Entonces, Andrés, ajá, mira, para que la gente pueda entender, somos sí, alrededor de 10 millones de personas en Lima, ¿ya? Y cada vez vamos siendo más, no es que seamos menos. Además, hemos tenido una migración grandísima en los últimos años, último año y medio. Entonces, somos un montón en Lima. Y todos queremos estar conectados. Ahora estamos conectados por internet y los chicos están viendo sus clases virtuales, etcétera. Si no tenemos la infraestructura adecuada para ello, entonces va a ser difícil de continuar brindando estos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Dejamos que pongan indiscriminadamente la infraestructura que se necesita o vemos a futuro qué se necesita y cómo ser sostenibles y dónde colocar estos servicios? claro, lo que hay que hacer ahí es básicamente una labor de difusión por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones conjuntamente con las empresas de telefonía. En aquellas infraestructuras o aquellas obras donde, digamos, se sabe que no hay un impacto ambiental fuerte o un impacto ambiental moderado o un impacto ambiental leve, sino que el impacto es casi nulo si es que estás por debajo de determinado nivel de radiación, pues ahí no necesariamente hay que hacer todo un proceso complejo como en el de la minería, los hidrocarburos, etcétera. Lo que tienes que hacer, sí, es de alguna forma informar los beneficios a la población. Y eso no necesariamente se consigue haciendo un estudio de impacto ambiental y haciendo un proceso de participación ciudadana, sino a través del ministerio, fomentando toda esta cultura de una antena va a hacer que tenga estos beneficios y las empresas también de alguna forma tienen que hacerlo, ¿no? Porque no pueden, o sea, tienen un régimen simplificado, está perfecto, pero lo que tienen que hacer de alguna forma es en aquellos lugares donde no existe conocimiento sobre los impactos de esta antena, pues por lo menos ir y conversar y decirles, oigan, tomen su folleto, esto los van a beneficiar así, van a poder llamar a más personas, van a poder comunicarse. El que esté más cerca va a significar que tiene la antena que tener menor potencia para llegar a ustedes. Si yo la pongo más lejos, va a tener que tener más potencia para poder llegar hacia ustedes. Entonces, cosas como esas son las que tienen que ocurrir en este campo, ¿no? Tenemos que ser conscientes, además, todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que están buscando dónde mudarse, o adquirir una casa, un inmueble, que cualquier obra del ser humano tiene un impacto en el ambiente, ¿correcto? Así es. Entonces, si tú quieres mudarte, ahora que nos miras, quieres mudarte a un distrito donde ya hay un montón de gente, y además quieres mudarte tú y tu mujer con cada uno con su vehículo, entonces tienes que ser consciente además que tú mismo estás generando un impacto en el ambiente. Y el centro comercial que se acaba de aperturar nuevamente también ha generado un impacto en el ambiente. Y mientras más gente va con sus vehículos y más energía se gasta y menos energía natural, positiva se utilice, digamos, entonces estamos generando un impacto al ambiente cada vez más fuerte. Entonces no solamente se trata, creo Andrés, de decir, ah, mira la antena que puso la empresa X, o mira lo que ha pasado en la minería allá lejos. También implica que nosotros asumamos nuestro rol como ciudadanos y tomar decisiones sensatas con lo que podamos hacer dentro del ambiente. Sí, por supuesto. El rol que tenemos nosotros los ciudadanos digamos, en la gestión ambiental es importantísimo y sobre todo también, digamos, los temas relacionados a lo ambiental y las ciudades, ¿no? Que no solamente pasan por los residuos sólidos, como comentábamos al inicio, y las antenas también, de alguna forma, sino también por cómo fomentamos más movilidad urbana sostenible, ¿no? Cómo potenciamos programas, digamos, generando que a través de las concesiones, por ejemplo, hayan algunos índices
o algunos lineamientos ambientales mínimos que cumplir, ¿no? Está súper bien que en el proceso de concesión del metropolitano pues haya considerado gases con GNB. ¿Cómo hacemos para promover esto con el resto de transporte que existe en Lima? ¿Cómo hacemos para fomentar también, por ejemplo, cosas como el carpooling que existen en otras partes y al cual digamos, yo sé que ahorita por el COVID vamos a tener miedo de viajar junto a otra persona, pero si son personas conocidas, no sé, pues un grupo de amigos que va a la universidad, un grupo de gente, ¿cómo promovemos esto con vías rápidas, ¿no? ¿Cómo promovemos también, digamos, la mejora de los arbitrios para los temas ambientales, ¿no? O sea, para los parques y jardines, para los propios residuos sólidos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto se cobre conjuntamente, por ejemplo, con los recibos de agua, luz, electricidad, que tienen una forma o que tienen una gran recaudación, mientras que estos otros no necesariamente, ¿no? Entonces, varias cosas por el estilo que están trabajando algunas ONGs interesantes como Lima Como Vamos, y otras tantas más que tienen que ser tomadas en cuenta por ministerios como el Ministerio de Transportes, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, ¿no? Eh, Tantas otras, y también la labor que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no? En la generación sobre todo de estos gases de efecto invernadero, en cómo tratamos de usar menos, cómo consumimos menos, y eso nos lo estamos dando cuenta ahora también con lo del COVID, ¿no? Hay cosas que de verdad no necesitamos, y nos hemos dado cuenta qué cosa es lo básico y elemental en situaciones tan complejas como esta, ¿no? Precisamente esta pandemia nos está enseñando muchísimos temas que tú mismo has señalado, Andrés, pero también tenemos que tener mucho cuidado por el tema de la reconversión, ¿no? Reconversión empresarial, reconversión laboral, reactivación económica, porque ahora resulta, claro, pídelo por delivery, que se lavan las manos, se pone, pero todo está siendo usado, por ejemplo, en tuppers que no guardan las medidas sanitarias o que no pueden ser reciclados, por ejemplo, esto de Tecnopor que se siguen usando, ¿no? Entonces, claro, Mm. reactivas, pero no estás realmente poniendo énfasis a futuro lo que va a ocurrir con esta basura. Por ejemplo, tocaste el tema del transporte. Resulta que decía el alcalde de Lima que al metropolitano no le había pues correspondido aún ese apoyo económico grande para salir adelante y funcionar siendo un sistema de transporte formal, masivo y bastante decente a comparación del resto. Y al resto, que no tiene GNB, ¿no? Que es medio informal, que incumple, entonces sí le pones dinero y que contamina. Entonces, Mm. parece que nuestras normas no están, como lo veníamos reflexionando, no están yendo de la mano con el futuro de los ciudadanos. Y esta es la pregunta final que quisiera dejarte, Andrés. Por ejemplo, para nuestros hijos, podemos decirle que le estamos dejando un Perú, una ciudad sostenible en este momento. Todos los padres de familia que nos ven, que están con los niños en casa, ¿no? Eh, la forma como estamos criando a nuestros hijos, la forma como nos estamos relacionando con el medio ambiente. ¿Podemos decirle a nuestros niños que les vamos a dejar una ciudad sostenible? Bueno, yo creo que estamos dando pasos muy lentos para poder decir que estamos dejándoles una ciudad sostenible o un país, un Perú sostenible, ¿no? Hay ejemplos como en Sydney, que acaba de, digamos, cambiar toda la matriz energética de la ciudad para que todo sea en base a energías renovables. En el Perú tenemos perfectamente la posibilidad de utilizar energías limpias como las hidroeléctricas y todo el caudal o el potencial hidroeléctrico que tenemos. Digamos, existen también unos lineamientos que tenemos que incorporar para que este nuevo mundo que vamos a tener, porque de alguna forma es un nuevo mundo y una posibilidad nueva que tenemos, sea en base a determinados lineamientos que tomen más en cuenta lo ambiental. Hace poco, en abril, se reunieron en el Congreso de Petersburg, en Alemania, una serie de economías a discutir cómo el nuevo crecimiento tiene que ser basado
en, digamos, en lineamientos que minimicen los gases de efecto invernadero. ¿Y cómo hacemos eso? Pues minimizando la basura que generamos, utilizando más energías renovables, digamos, promoviendo movilidad sostenible. Y para eso creo que estamos avanzando bastante, porque ahora ya tenemos una digamos, una institucionalidad más bien en lo ambiental. Tenemos un ministerio Así dedicado es. a eso. Pero lo que no nos falta es la coordinación más, digamos, más efectiva entre aquellos que tienen que aplicar día a día los temas ambientales, ¿no? Y creo que ese es un poco el mensaje que hay que darle a nuestras autoridades y nosotros también colaborar en lo que podamos con la menor generación de residuos, con el menor consumismo. Démonos cuenta de aquello que en verdad necesitamos y aquello que no, ¿no? Creo que esto es una gran lección que nos ha dado esta pandemia. Es una gran lección, Andrés. Yo te agradezco mucho este primer acercamiento, esta primera entrevista, que de muchas otras que vamos a tener juntos, porque estos temas hay que comenzar a impulsarlos. No se trata solamente de decirle a los ciudadanos, ustedes incumplen, ustedes no saben, ustedes son los causantes, sino ya es tiempo de poner las cosas sobre el tapete y decir, bueno, ¿cómo hacemos autoridades y ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno para poder tener unas ciudades realmente sostenibles y hacer un pacto por la vida de los que vienen? Hace mucho tiempo leíamos nosotros, todos los que hemos pues leído tantos libros, y decíamos, las generaciones anteriores nos han dejado pues la bomba atómica, nos han dejado la contaminación, nos han dejado esto. Bueno, ahora ya nosotros pues tenemos que poner las barbas en remojo y decir que estamos dejando, porque ya el tiempo pasa y los niños que ya están creciendo nos van a decir a nosotros, adultos, bueno, ¿qué hemos hecho, no? Muchísimas gracias, Exacto. Andrés, por tu tiempo. Listo, Gracias gracias a ti, Renzo. a Andrés Dulanto. Muchas gracias por estar en Diálogo Ciudadano. Andrés, un súper abogado, especialista en derecho ambiental, profesor universitario, ha estado con nosotros y nos ha brindado esta cátedra sobre sostenibilidad, ciudades sostenibles, el compromiso de las autoridades y de los ciudadanos y comenzar a quitarle los mitos, ¿no? No solamente a la inversión privada, sino además comenzar a quitar los mitos de qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos. No solamente decir, exijo esto, sino también comenzar a ver qué podemos hacer desde el hogar, desde las decisiones de compra, desde nuestro consumo. Muchas gracias, somos Diálogo Ciudadano. No se olviden seguir las redes sociales del doctor Andrés Dulanto Tello y de Diálogo Ciudadano, tanto en Facebook como en YouTube. Amigos, hasta el día de mañana, aquí en Diálogo Ciudadano. Nos vemos.